de vuestros hijos y el de vuestras hijas. Permitidme que os haga un recorrido por las instalaciones y además en ese momento os vaya explicando qué tipo de proyectos y de actividades os podéis encontrar o vais a encontrar en el futuro colegio de vuestros hijos y de vuestras hijas. ¿Me acompañáis? Vamos. Bueno, vamos a empezar esta visita guiada, rápida, y mientras os comento algunas de las ideas que estamos trabajando aquí en el colegio, ¿vale? El Colegio Abadía cuenta con alrededor de unos 10.000, más de 10.000 metros cuadrados. Como veis, esta es la entrada principal. Hace unos años dispusimos este pequeño espacio que denominamos Ágora Abadía como espacio de encuentro, de relaciones, de comunicación entre todos los alumnos y alumnas de nuestro colegio. Este espacio es uno de los lugares para desarrollar uno de los proyectos que es el Proyecto Lingüístico de Centro, el PLC. Como veis, en esta parte del patio disponemos de distintos juegos dibujados en el suelo que nuestra AMPA nos ayudó hace un tiempo a diseñar. Esta es la ubicación física de la AMPA, pero realmente la Asociación de Padres y Madres del Colegio Abadía está en todos lados y, sobre todo, lo más importante, está muy activa. Este es una de las entradas que tenemos al centro, concretamente la del aula, de las aulas de primero y segundo y de infantil. Bien, si me acompañáis, este es un pequeño rocódromo. Mientras os enseño esta fachada del gimnasio, os hablo del mini parlamento. El mini parlamento es uno de los espacios y de los lugares de encuentro que también desde hace un tiempo disponemos en el Colegio Abadía. Se trata de una reunión de los delegados y delegadas de cada una de las clases. Proponemos actividades que nos puedan beneficiar a todos. Os lo cuento porque, por ejemplo, la pizarra que habéis visto hace un momento fue una de las propuestas que nos hicieron el alumnado de primaria para ponerlo en el centro. Bien, y llegamos a otro de los espacios de nueva creación, que es este bosque y esta charca. Como he dicho anteriormente, son más de 10.000 metros cuadrados los que tenemos en el centro y creo que es envidiable estos espacios. Por tanto, hemos querido darle pues un valor añadido, como se suele decir, y este año, junto con el alumnado del ciclo tercero, hemos estado diseñando este pequeño bosque que está naciendo todavía, como veis, y las charcas para desarrollar contenidos, pues no solo del área de ciencias, sino contenidos curriculares de todas las áreas y sobre todo tener un espacio más con el que puedan disfrutar nuestro alumnado. Este que tenemos aquí enfrente es el patio de recreo del alumnado de infantil de 3 a 5 años, exclusivo para ellos. Es un espacio pues realmente grande, amplio, acogedor y agradable. Siguiendo con nuestra ruta por los exteriores del centro, os voy contando que el Colegio Abadía dispone de servicio de comedor, de aula matinal, de transporte escolar. Y una de las medidas que dispusimos también hace un par de años y que está teniendo muy buena acogida es lo que hemos venido a denominar el aula de espera. El aula de espera no es más que un espacio y un tiempo de 2 de la tarde a 3 de la tarde para aquellas familias que no han podido acceder al servicio de comedor por distintas circunstancias, pero que aún así tienen necesidad de tener a sus hijos, a sus hijas, bueno, en un momento que salen de trabajar y quizás no puedan llegar a las 2 en punto a recogerlos. De 2 a 3 de la tarde hay una monitora que los va atendiendo para que podáis llegar tranquilamente. El centro dispone de 2 pistas polideportivas, de las cuales una de ellas, por ejemplo, la usamos un día de la semana para una de las actividades que más les gusta al alumnado, que es el día de ruedas. Es otra de las actividades que nació
como origen de ese mini parlamento de lo que os comentaba anteriormente. Los viernes concretamente es el día en que nuestro alumnado se puede traer los patines, patinetas, etcétera, y jugar en la pista tranquilamente. Nos vamos a dirigir ahora hacia el huerto, que es otro de los espacios que hemos puesto en valor este año, sobre todo con el alumnado del ciclo primero. Nuestro huerto es otra de las actividades y de los espacios que ha tenido mucho éxito este año. Hemos preparado la tierra, hemos sembrado, hemos arado, hemos regado y pues también estamos recogiendo resultados, ¿no? Como estáis viendo. Junto al huerto hemos también habilitado una zona muy tranquila y relajada y soleada para los momentos más oportunos para este tipo de actividades que nos gusta tanto como la lectura, por ejemplo. Seguimos con este recorrido informal que os estoy haciendo, permitidmelo. Os voy a hablar también de todos los proyectos importantes en el que fuimos pioneros, el Colegio Abadía, que es el de la radio. Abadía On Air es el programa de radio que en colaboración con Radio Albolote usamos todos los meses para que nuestro alumnado pues pueda desarrollar multitud de habilidades. Y trata de que una vez al mes, como digo, pues nuestro alumnado prepare, diseñe guiones radiofónicos con contenidos diferentes y los podamos emitir en directo a través de las ondas. Vamos adentro del gimnasio. Es otra instalación pues muy interesante, como estáis viendo, porque está totalmente acondicionada para la práctica deportiva. En los días en los que no podemos estar fuera haciendo esa actividad física, pero no solo para esto, sino, como veis, disponemos de un escenario en el que festividades tan importantes como la Navidad, fin de curso, etcétera, pues es un lugar idóneo para reunirnos todo nuestro alumnado. Es uno de nuestros principios el que actuemos de forma colaborativa con el resto de centros educativos de la localidad. Por tanto, disponemos de una participación muy importante y en estrecha colaboración con el resto de los colegios en actividades tan importantes como pueden ser una feria de la ciencia o actividades como el Día de las Bibliotecas Escolares, en el que es el momento oportuno para reunirnos y hacer todos los escolares de Albolote actividades. Estáis viendo un espacio que es el espacio de mediación con otro de los proyectos que estamos llevando a cabo, que es el de mediación entre iguales. En este espacio, básicamente, nuestro alumnado aprende a resolver sus conflictos entre ellos. Este es el espacio de infantil, el pasillo del alumnado de 3, 4 y 5 años. Y esta es el aula que denominamos de cacharreo, no solo a nivel informático, sino que disponemos de otros artilugios, por así decirlo, como la impresora en 3D, la pared de croma, para que el alumnado pueda desarrollar otro tipo de actividades, o las mismas actividades de otra manera. El centro, como actividades extraescolares, oferta el inglés, taekwondo y robótica. Bueno, pues eso es todo. Os dejo con Rubén, el orientador, que os va a dar unos consejos muy interesantes. Estamos aquí para cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias. Hola a todos y todas, soy Rubén Jiménez, orientador del colegio de su hijo e hija. En primer lugar, espero que os encontréis bien. Desafortunadamente nos ha sobrevenido esta situación que nos hace tomar medidas excepcionales. De no ser así, ahora estaríamos celebrando esta primera reunión en el colegio. En mi caso concreto, yo me he encargado de dos aspectos fundamentalmente. En primer lugar, ofreceros algunas pautas para la acogida al ciclo, a la etapa y al centro. Y en segundo lugar, ofreceros algunas ideas básicas sobre el desarrollo que os permitan también facilitar la acogida a vuestro hijo o hija aquí en el colegio. Pasamos a verlas. Pues bien, vamos a comenzar con unas pautas concretas para la adaptación al nuevo ciclo, etapa y al centro. Es importante tener en cuenta que, a diferencia del primer ciclo de infantil,
El segundo ciclo no tiene carácter asistencial, es decir, se presupone que la niña o el niño ya ha sido capaz de adquirir ciertos hábitos de autonomía. La excepción aquí solo está en aquellos niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales previa evaluación del equipo de orientación educativa. Cuando queremos fomentar en nuestro hijo o hija hábitos de autocuidado, hemos de tener en cuenta algunos aspectos. Uno muy importante es utilizar esas ganas de imitarnos y estimular su interés con frases del tipo nosotros vamos a enjabonarnos, nosotros vamos a secarnos, y además aprovechar cuando empiece la frase yo solo para dejarlos hacer lo que piden y reforzarlo. En estos primeros momentos lo importante no es juzgar cómo lo hacen. Así, si no lo hacen como esperamos, simplemente responderle muy bien, mañana un poco mejor. Para aquellos que tengan más dificultades, os recomiendo una aplicación, José Aprende, de la Fundación Orange, que ofrece cuentos apoyados en imágenes para el aprendizaje de aspectos de autocuidado. Otra orientación específica para aquellos que aún están por alcanzar algunos de estos aspectos son: para la retirada del pañal, algo que nos suele preocupar bastante a los padres, nos vamos a fijar en indicadores como que muestre interés por el inodoro, que permanezca secado durante algún tiempo, que su horario de hacer caca adquiera cierta frecuencia, que sea consciente de que ya está haciendo caca y pipí, así como subirse y bajarse prenda. Esto nos indica que ya está preparado o preparada, madurativamente hablando, para dar este paso. Vamos a aprovechar el buen tiempo para retirarles el pañal durante el día y llevarlo al inodoro, cumpliendo al principio un horario determinado, o bien cuando veamos que tenga ganas o presente señal indicativa de que tiene ganas, como puede ser que permanezca agachado en cuclillas, que haga determinados gestos, que mencione el pipí y la caca, etc. No lo obliga a estar sentado durante periodos prolongados sin hacer nada. Para el aseo, ponga especial interés en el lavado de manos, que aprendan a abrir y cerrar grifos, enjabonarse y secarse, a sonarse los mocos, bajar y subirse prenda, tirar de la cadena y usar la papelera. Con la finalidad precisamente de facilitar su día a día en el uso del baño, os sugiero buscar prendas cómodas que puedan manipular ellos mismos, prendas que usen cierre sencillo como elástico, velcro, o en caso que optemos por botones, que estos sean amplios también con ojales amplios. Con respecto a la alimentación, destacar la importancia de abandonar el uso del chupete y el biberón e introducir alimentos sólidos. No obstante, no me extenderé en ello, pues la maestra de audición y lenguaje del centro os informará más detalladamente de este aspecto por su implicación en el lenguaje. Pues bien, nos aproximamos ya a ese primer día de cole. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres, madres, para facilitar ese momento? En primer lugar, pediros tranquilidad, actuar desde la naturalidad, sin forzar ni obsesionaros, pues habrá niños y niñas cuya adaptación será rápida y otros que presenten algún tipo de necesidad más concreta y al que tengamos que atender de forma más específica a estas orientaciones que os estoy aportando. Desde esa naturalidad podemos hablar con ellos y ellas de las cosas buenas de ir al colegio, lo bien que se lo van a pasar jugando, hablarles de elementos del patio que conozcáis que están ahí para ellos, de los amigos y amigas que van a hacer para jugar, de sus hermanos, primos y vecinos que van al mismo centro y de lo importante que es ir al colegio para aprender esas cosas que ellos ya están, indicando que quieren aprender. También podéis hacer que participen de toda esa liturgia que implica el nuevo curso escolar, como por ejemplo que os acompañen a comprar los materiales o la propia ropa del colegio. Pero quizás donde más atención prestar durante este tiempo preparatorio es en evitar comentarios negativos como, por ejemplo, pueden ser frases del tipo si te portas mal te van a dejar en el colegio o allí te vas a enterar. El primer día es recomendable levantar al niño o a la niña con suficientemente tiempo para evitar las prisas. A la hora de ir al cole, que no os note nervioso y evitar cualquier tipo de frase. No llores que papá se va triste. O ni frases de otro tipo como pueden ser o que no podáis cumplir. No llores que mamá viene ahora, te estaré aquí esperando. Cuando llegue el momento de marchar es mejor no alargar la situación, decir adiós con seguridad, firmeza y mostrando alegría. Despedirse con un pásatelo genial y disfruta. Evitar atender a esas reacciones que veáis que tengan la intención de llamar vuestra atención. Y llegó el momento de la recogida. Aquí también debemos evitar frases al recogerlo que den la impresión que lo hemos abandonado durante un tiempo. Me refiero a frases del tipo, pobre mi niño, que te he dejado solito.
Tras la salida es mejor dedicar un rato a hablar con ellos y ellas de lo que han hecho en el cole, destacando las cosas positivas y lo bien que lo han pasado. Es muy importante que tengáis claras las pautas que para la entrada y salida os va a dar su tutor o tutora. De ahí la importancia de asistir a esa primera reunión en septiembre. Pero claro, es lógico que nos preguntemos, ¿y si la adaptación es difícil? Bueno, en ese caso no os preocupéis, tranquilizaros y pedir la ayuda y asesoramiento esos primeros días del equipo de orientación educativa a través de su tutor. Entre los objetivos de la etapa se encuentran, además de que cada vez sea más autónomo y autónoma, contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, dando una especial importancia al juego como medio natural para propiciar ese desarrollo. Por ello, en esta segunda parte hablaremos precisamente del desarrollo y cómo estimularlo. Pero antes de ofreceros unas pautas concretas, es importante partir de una idea fundamental. Cada niño y niña presenta su propio ritmo de desarrollo. Observar, atender y escuchar muy bien ese ritmo y si tenéis dudas, consultar con su tutor y el equipo de orientación del centro, pues estamos aquí precisamente para ayudaros en ese aspecto. Dos aspectos sobre que las familias podemos incidir son, en primer lugar, evitar la sobreprotección, permitiéndole al niño o la niña eso que hemos hablado antes de poder hacer, aprovechando así sus inquietudes naturales. Y dos, evitar las comparaciones, pues en las comparaciones es probable que no seamos justos con ese ritmo de desarrollo. Hasta ahora, los 2-3 años aproximadamente, los cambios más relevantes que se han dado en vuestro hijo o hija han venido asociados al movimiento, evolucionando para perfeccionar la forma de moverse y así ser cada vez más precisos. Con la aparición del lenguaje surgen nuevas capacidades y posibilidades que le permiten además procesar lo que escucha y expresarse. En esta nueva etapa, sobre los 2-6 años, veréis que ya se muestran más interesados con las conversaciones y aumentan sus ganas de participar en ellas. Ya veremos en la presentación de la maestra audición y lenguaje cómo aprovechar esa inquietud y necesidad del niño y la niña para estimular precisamente este área, el lenguaje. Por otro lado, en esta etapa a veces podemos confundir con egoísmo la visión que ellos tienen del mundo que les rodea, en la cual todo gira en torno a él o a ella. También irán evolucionando progresivamente en estos últimos. A estas edades nos encontramos en un momento importante para el desarrollo del autocontrol y la autonomía, lo que les va a permitir pensar ya sobre lo que sucede, es decir, establecer relaciones entre su comportamiento y las consecuencias. Precisamente relacionado con esto último, voy a hablar brevemente de un aspecto, quizá uno de los que más preocupación genera tanto a madres y padres como a maestros y maestras. Me refiero a la conducta, a la rabieta y a otros aspectos como por ejemplo los celos. Comenzando por estos últimos, por los celos, debemos tener en cuenta que suponen una manifestación de inseguridad que genera sufrimiento en el niño o niña que los padece. Lo que provoca este sentimiento puede ser algo real, como por ejemplo las comparaciones entre hermanos, pero también puede ser algo imaginario, es decir, una malinterpretación por parte del niño de la intención de sus familiares o de los compañeros. Así pueden pensar, por ejemplo, que le dedicamos más tiempo a un hermano cuando realmente no es así. En cualquier caso, son relativamente normales y es una etapa que hay que superar, no teniendo importancia si son transitorios o pasajeros. Pero sí hemos prestarle atención cuando alteren la convivencia, tanto en casa como en otro contexto, o su propio desarrollo, especialmente cuando pasados esos 5 primeros años de vida persistan. Para no extendernos demasiado en esto, pues algo que padecen algunos niños y otros no, os dejaré pautas concretas por escrito para su intervención desde casa. En cuanto a las rabietas, constituyen también una manifestación, o constituyen en este caso una manifestación o reivindicación de su propia individualidad y poder. Son parte del desarrollo y también suelen ser transitorias. No consentirlas es fundamental. Ignorarlas siempre que no implique un comportamiento violento, manteniendo una actitud enérgica y firme, sin ofrecerle en ese momento demasiadas explicaciones. Ante su insistencia, que probablemente la habrá, respondemos con un no, con firmeza pero calmados, para seguidamente recordarle de forma concreta la norma e inmediatamente después retirarle la atención y de forma discreta intentar retirarlo de lo que ha originado esa rabieta o el conflicto. Estas son solo algunas de las pautas que podemos seguir y que también os adjunto. Si se dan en un lugar público, sáquenlo de ahí y llévenlo hasta otro lugar calmado en donde sí puedan aplicar las técnicas anteriores. Mejor no castigar a raíz de una rabieta para evitar reforzar esas conductas que son anormales.
Además, es importante tener en cuenta que a veces las rabietas surgen a consecuencia de frustración, ¿no? Porque no consiguen hacer algo o porque no entendemos lo que ellos nos quieren decir. En estos casos, apóyenlo utilizando frases del tipo: sé que es difícil, pero vas a mejorar, puedo hacer algo para ayudarte, y déjele su tiempo, especialmente cuando tenga que ver con el lenguaje. Elogien cualquier logro, por pequeño que nos parezca. Y para terminar, ante las primeras veces que veamos que es capaz de controlarse, pues nos mostramos contentos. Otro aspecto que suscita preocupación es el comportamiento violento, agresivo e inadaptado, algo que también supone una muestra de malestar o desacuerdo del niño o la niña, con incapacidad para responder pues de otro modo, bien por no tener la destreza del lenguaje necesaria para expresar su disconformidad, bien por no tener un aprendizaje previo de cómo responder adecuadamente ante determinadas situaciones. Como en todo, lo que los adultos que son realmente importantes para él o ella digamos o hagamos, en especial madres y padres, es fundamental. En primer lugar, el requisito que existan reglas de conducta que han de ser pocas, pero muy claras, concretas y sencillas de entender para ellos y ellas. Es fundamental también que ambos progenitores, padres y madres, mantengan una actitud de firmeza y que sea la misma, para evitar así la pérdida de autoridad. Si no se establecen unos límites de lo que sí se puede y no se puede hacer, difícilmente podamos hacer que siga un modelo determinado de comportamiento. Por otro lado, cuando presenten problemas en su conducta, es necesario hablarle con respeto y calma, obviando el coraje que nos provoca esa situación. Para evitar ese coraje debemos evitar también la confrontación con ellos y ellas. Si hemos de criticar o corregir, hagámoslo siempre sobre el hecho que el niño ha cometido mal o ha hecho mal y no sobre su persona. Es decir, no debemos decir eres desordenado, mejor utilizar frases como hay que recoger las cosas. En definitiva, dos aspectos nos tienen que acompañar durante este proceso para acercarnos al éxito con nuestros niños y niñas. Educar desde el afecto y la disciplina, no obviando ni uno ni el otro. Pues bien, todos estos cambios de los que venimos hablando hacen de nuestro hijo o hija un ser único, que va a convivir con otros niños y niñas también únicos, pero todos juntos en un mismo entorno y con una nueva figura, el maestro y la maestra. Por tanto, trabajar aspectos vinculados a la tolerancia y el respeto a las diferencias, así como al cumplimiento de las normas para poder convivir en armonía, es algo que el cole es incapaz de hacer sin vuestra ayuda. Os animo a trabajar juntos. Y ahora os dejo con la maestra de audición y lenguaje que os va a explicar aspectos concretos del mismo. Por último, quiero hacer referencia al maestro Luis, que será, en estos primeros años, el timón, la guía de un barco que es el grupo y el colegio. Vuestro hijo, los marineros y las marineras. Y vosotros, la familia, los remos y las velas. El mar en calma. Disfrutad del viaje. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Sandra, soy la maestra de audición y lenguaje del Colegio Abadía y me hubiera encantado que pudiéramos habernos conocido en persona en estas fechas, pues en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata del primer hijo, el empezar al colegio suele ser motivo de preocupación y de muchas dudas. Pero en su lugar hemos preparado un material con mucho cariño para ayudaros en este proceso y que todo sea lo más fácil posible de cara a septiembre. Y luego, pues si todo va bien y el coronavirus nos lo permite, pues acabaremos finalmente conociéndonos. A mí me ha tocado la parte del lenguaje, que suele ser una de las que más preocupación causan a las familias, como os digo en el vídeo que he preparado, pero que finalmente en muchas ocasiones todo se soluciona sin necesidad de ningún tipo de intervención, simplemente siguiendo unas pequeñas pautas. Una vez que mi compañero Rubén os ha hablado un poquito del desarrollo y algunos consejos para afrontar los cambios con más éxito, cuando yo termine, os dejaré con Luis, que va a ser uno de los tutores de vuestros hijos, para que os dé esos consejillos que van a hacer que todo vaya de maravilla. Antes de despedirme, me gustaría deciros que vamos a estar aquí para todo lo que necesitéis, que podéis recurrir a nosotros, preguntarnos y venir a vernos siempre que queráis. En esta presentación que vamos a haceros de cara a la incorporación de vuestros hijos al cole el próximo curso, a mí me toca abordar uno de los temas que más preocupación suelen producir a las familias, como es el lenguaje.
vosotros como familia sois fundamentales en el desarrollo del lenguaje, pero también lo es la escuela. Algunos de vuestros hijos habrán acudido ya a la guardería, por lo que esta estimulación de otros agentes que no son papá, mamá, los abuelos, los hermanos, pero otros se incorporarán por primera vez, ¿vale? El desarrollo del lenguaje es uno de los hitos más espectaculares en el desarrollo de vuestros hijos. Si echáis un poco la vista atrás, en estos 3 primeros años o 2 años y pico, ¿no? Los que sean un poco más pequeños, los niños han pasado de tener una comunicación que se basaba básicamente en llorar o señalar o quejarse a haber aparecido el lenguaje en mayor o menor grado. Algunos dirán palabras más sueltas, pero otros ya construirán frases bastante elaboradas. Y esto ocurre delante de nuestros ojos sin que a veces nos paremos a pensar en la importancia que tiene para el aprendizaje y para la mayoría de cosas que va a hacer a lo largo de su vida. Hay una serie de consejos que os podemos dar para que podáis estimular el desarrollo del lenguaje de vuestros hijos y que son súper sencillos. Lo que pasa que a veces en algunas de ellas no caemos. Os las voy a decir rápidamente. La primera de ellas es el adiós al chupete y al biberón, que seguro que ya os han dicho más de una vez. Este adiós al chupete y al biberón es fundamental, no por las antiguas creencias que decían que se les deformaban los dientes o tal. Actualmente los chupetes y los biberones son todos anatómicos y esto es muy extraño que ocurra. Pero sí es cierto que si el niño sigue alimentándose a biberón, el patrón de tragar que tiene es el de un lactante cuando ya no lo es, y esto sí puede a la larga dificultar la aparición de algunos sonidos y hacer que vuestro hijo hable de forma más inmadura. El segundo consejo está relacionado con este, que es comer sólidos y beber en vaso. Ellos ya biológicamente están perfectamente preparados desde el momento en que tienen dientes para comer la misma comida que comen los mayores, en raciones más pequeñas y en trozos más pequeños, y también son capaces de beber en vaso. Si van a pasar directamente del biberón, pues a lo mejor podéis utilizar en medio un vaso de entrenamiento, que son de estos que tienen como un piquito, para que se vayan acostumbrando a dejar la tetina. Pero para cuando empiecen al cole es bastante importante que este paso esté dado. En tercer lugar, tenemos que estar atentos a la audición de nuestro hijo. Hay algunos signos que nos pueden indicar que el niño no oye todo lo bien que pueda, todo lo bien que deba. Algunos de estos signos pueden ser, por ejemplo, que en su etapa de bebé haya presentado muchas otitis, muchos resfriados, que sea un niño que tiene mocos muy habitualmente, o, aunque no haya presentado estos síntomas, pues, por ejemplo, que necesite que le pongamos la tele muy alta, que no nos conteste cuando le hablamos o que tengamos que gritarle para que nos mire, que no reaccione ante ruidos muy fuertes. Si nuestro hijo presenta alguna de estas señales, deberíamos consultarlo con el pediatra en alguna de las revisiones. Relacionado con el número 3 está el de la higiene de la audición y la voz. Igual que nosotros nos ocupamos de la salud de nuestros hijos, de que se alimenten lo mejor posible, de que duerman, de que no se resfríen, también tenemos que cuidar su audición y su voz. Y para ello, pues lo que tenemos que intentar es un ambiente que no sea excesivamente ruidoso, en el que no haya que hablar por encima de la tele o de cualquier interferencia, que la comunicación se pueda producir tranquilamente, que no esté sometido a ambientes en los que haya mucho humo, no darle comidas ni bebidas demasiado frías ni demasiado calientes, no ponerle auriculares con el sonido demasiado alto. Todo esto son prácticas muy sencillas, pero que van a ayudar a que tenga un oído y una voz sanos. Ya hemos hecho ahora, acabamos de hacer una referencia a esto, pero el ambiente comunicativo es muy importante. Los niños necesitan comunicarse con los adultos y con otros niños para poder desarrollar su lenguaje. Y esta comunicación se tiene que hacer de la mejor manera posible. Por eso es muy importante que cuando estemos comunicándonos con el niño, pues no tengamos puesta la tele, no estemos atentos a otra cosa, sino que nos pongamos frente a él, a su altura, le miremos a los ojos, que él sienta que le estamos escuchando, que le hagamos preguntas para que él vea que efectivamente estamos siguiendo lo que nos quiere decir,
que no le hablemos como a un bebé, sino con un lenguaje igual que el de los adultos, pero un poco más sencillo, con frases un poquito más cortas. Todo esto es súper importante porque hoy en día, con las rutinas que tenemos de estrés, de prisas, esta calidad del ambiente educativo y estos consejos del punto 6 para dirigirse a los niños muchas veces no se cumplen. Y esto puede hacer que los niños hablen como si fueran más pequeños o incluso que algunos de ellos hablen muy poquito, porque si ven que una persona no les hace caso, dejarán de intentar comunicarse con ella. Un aspecto en el que muchas veces consultáis es porque vuestros hijos tartamudean. Veréis, hay un tipo de tartamudez que es evolutiva y que se produce muy a menudo. Es posible que muchos de vuestros hijos al empezar al cole tengan una etapa en la que tartamudeen, pero casi siempre esto desaparece en un periodo inferior a los 6 meses. Si esto aparece, normalmente las seños se pondrán en contacto con nosotros y estaremos pendientes. ¿Vale? Pero de todas formas, cualquier duda o cualquier temor que tengáis al respecto, pues nos lo podéis comunicar en cualquier momento, que os escucharemos y os intentaremos ayudar de la mejor manera posible. ¿Qué hacemos también si nuestro hijo todavía no dice algún fonema? No dice la R, no dice, pues yo que sé, algunos niños no dicen la S, pues no vamos a hacer absolutamente nada, porque todavía están en un periodo de desarrollo. Y a lo largo de la etapa de infantil, con la estimulación tan intensa que van a sufrir, lo más seguro es que aparezcan todos o prácticamente todos, ¿vale? Siempre que el niño vaya evolucionando, siempre que se le entienda cuando habla, no es necesario hacer mucho más. Así que no debéis preocuparos, sobre todo por las R, ya que su edad de adquisición se encuentra ya en primaria, entre los 5 y los 7 años, ¿vale? Eso sería lo normal. Que si lo dice antes, mucho mejor, pero si no, no os preocupéis. De todas formas, igual que hemos dicho con la tartamudez, le consultáis a la seño, nos consultáis a nosotros y estaremos encantados de escucharos y de aconsejaros lo mejor posible. Ya nos queda muy poco. Una cosa muy importante es no reírse y no hacer comentarios sobre la forma de hablar del niño. Es verdad que cuando tienen esa lengua de trapo son súper graciosos, pero si lo decimos muy habitualmente o si manifestamos, ay, no quiero que crezca o mira qué gracioso es cuando se haga mayor, tal, es posible que el niño pues alargue esa etapa de habla bebé, entre comillas, porque quiere que sigamos haciéndole caso y que sigamos creyéndolo tan gracioso. De la misma manera, si nuestro hijo no habla muy bien, tampoco debemos decir hay que ver a este niño que habla muy mal, tal, porque eso también le puede hacer sentirse muy mal y dejar de hablar o hablar mucho menos, lo que tampoco sería positivo. Y el último consejo que os doy es no comparar a los niños entre ellos, ni siquiera si son hermanos, porque las circunstancias de cada niño y las características son diferentes y a lo mejor uno de vuestros hijos ha hablado mucho más tarde que el primero que tuvisteis, pero sin embargo tiene otras muchísimas cualidades en las que está por encima de ese hermano. Tampoco comparéis con los vecinos, ¿no? El típico comentario, oye, es que el hijo de no sé quién tiene 3 años, habla 5 idiomas, vale, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que un niño de infantil pues haga algunas cosas mejor que otras y no pasa nada. Lo importante es compararlo con sí mismo y ver que efectivamente ha ido evolucionando. ¿Y qué podemos hacer en casa? ¿Vale? Aparte de escuchar a esta pesada que nos ha dado estos consejos, pues mirad, cosas súper sencillas, como por ejemplo contarle los cuentos de toda la vida, cantar canciones, adivinanzas, poesías, que esto se ha hecho durante toda la vida y ahora pues lo hemos dejado un poco de lado, pero es muy, muy positivo para el desarrollo del lenguaje. Otra cosa que podemos hacer es llevar a nuestros hijos al parque, que estén con otros niños, que se peleen, que tengan sus diferencias, no pasa nada. Esa también es una etapa del aprendizaje. Tienen que aprender a negociar, a comprender a los demás, a superar la frustración. Podemos dedicar todos los días un ratito a hablar de nuestras cosas. Por ejemplo, si estamos trabajando y no tenemos mucho tiempo, podemos aprovechar el momento de vestirlo por la mañana, la hora de la comida, la hora del baño, para preguntarle qué ha hecho, con quién ha jugado, qué ha aprendido ese día y seguir haciéndole preguntas, aunque al principio solo nos responda sí, no o hable poco, para que poco a poco se anime a contarnos. Y por último, aprovecharemos las situaciones cotidianas para aprender palabras nuevas. Esto les encanta.
Si vais al supermercado y hay algún pescado, alguna fruta, alguna cosa por la que él muestra interés, puede decirle cómo se llama, preguntarle de qué color es, si se come, si no se come. Si vamos a ir un día al campo, pues qué flores vamos a ver, qué animales, una celebración a la que nunca ha ido. Todo esto les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de su lenguaje. Y para terminar, que no quiero tampoco alargarme demasiado, os quiero decir que en el colegio estamos para escucharos y para ayudaros, así que cualquier cosa que necesitéis, no tengáis miedo de preguntarle o a la seño o a cualquiera de nosotros, porque ese es nuestro trabajo y somos quien mejor os vamos a poder orientar con vuestros hijos. Os deseo una feliz llegada al Colegio Abadía y que esta experiencia sea inolvidable. Un saludo y os deseo muchísima suerte en esta aventura que empezamos. Yo soy Luis y soy uno de los maestros que os acompañarán en esta etapa tan emocionante. Vamos a pasar 3 años llenos de aprendizaje, de cariño y de grandísimos momentos. Este verano es una oportunidad perfecta para dar un gran paso en la autonomía de vuestro hijo, enseñándole a ir al baño y a limpiarse después. Y también un gran paso en su desarrollo. Sin estrés y sin trauma, tenemos que ir dejando atrás pañales, chupetes, biberones que tantísimo daño hacen a nuestro lenguaje y tendrán que ir cogiendo hábitos de autonomía, vestirse, recoger sus juguetes, que harán que vuestro hijo y vuestra hija sean unos niños más independientes. Es el momento de hablar con normalidad del colegio, sin transmitirle miedo, dudas o temor. Pensad que cuanta más normalidad presentemos en este paso, mejor también será su adaptación. Recordad que la adaptación, la vamos a tener que hacer todos, niños, padres, pero también maestros. Ahora solo queda confiar en que estamos en manos de grandes profesionales y que sus consejos, aunque a veces nos resulten difíciles de llevar a cabo, nos van a hacer llegar a la meta con éxito. Es conveniente en el cole hacer uso de ropa cómoda, con cintura elástica y zapatillas de velcro. Acercad también a vuestro hijo a una alimentación saludable, rica en frutas y verduras. Nuestro centro tiene un menú de desayuno saludable semanal, en el que vamos a evitar azúcares, zumos industriales, batidos y vamos a apostar por la alimentación saludable y real. Cuando se acerque septiembre, los primeros días que aún no hay colegio, es buena idea darse una vuelta por el centro, conocer el patio, la aula e incluso al maestro, sin hacer de esto una ceremonia, sino algo natural. No hagáis de la vuelta al cole la conversación del verano. La educación infantil es una etapa muy especial. Por eso es interesante que estéis dispuestos a colaborar dentro del proceso educativo en la medida de vuestras posibilidades. Durante estos 3 años vamos a trabajar juntos para conseguir, entre todos, el desarrollo afectivo, social e intelectual de vuestros hijos. Y esto lo vamos a hacer a través de la investigación, de la emoción y la alegría, usando como fuente metodológica el juego. Y lo vamos a hacer de la mano, resolviendo juntos todo lo que pueda surgir y participando de lo que, créanme, van a ser 3 años maravillosos. Vamos a hacer entre todos a unos hombres y a unas mujeres del futuro. ¡Feliz verano! Y aquí os espero.